el texto del Evangelio de San Mateo que hemos escuchado pertenece al llamado Sermón del Monte. Jesús acaba de proclamar las bienaventuranzas, acaba de decirnos que los cristianos tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo, e inmediatamente después se nos revela como legislador, como el divino legislador, aquel cuya autoridad propia de Dios está por encima de la misma ley de Moisés. En realidad es la ley de Dios revelada a su pueblo a través de Moisés. Jesús no dice como Moisés: el Señor ordena que hagáis esto o aquello, el Señor manda esto otro. No, Jesús habla en nombre propio: yo os digo tal cosa. Habéis oído que se dijo tal cosa, pero yo os digo tal otra. La ley que Moisés dio en el Antiguo Testamento tenía la misión de ir preparando a los hombres para la venida del Mesías. Por eso es que contenía gran cantidad de preceptos, de normas, de ceremonias, como leemos en el libro del Levítico. Y todos esos ritos y prescripciones eran como el andador que Dios le ponía a su pueblo. Ese pueblo que muchas veces se comportaba como un niño en las cosas de la fe. Pero, llegada la plenitud de los tiempos, como escribe San Pablo en su carta a los Gálatas, Dios se hizo hombre en Cristo y reemplazó la ley del Antiguo Testamento por la ley nueva, la ley del Nuevo Testamento, lo cual no significaba tirar por tierra la ley antigua, sino todo lo contrario, darle plenitud, o sea, cumplirla de la manera más perfecta, ya que no sería un cumplimiento solamente exterior de ritos y preceptos, sino principalmente interior, la aceptación del corazón. Por eso dice Jesús hoy: no penséis que he venido a abolir la ley. No vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los fariseos? Se ataron a la letra de la ley y no fueron capaces de penetrar en el espíritu de la ley, que en realidad es lo más importante, a tal punto que llegaron a adulterar, a falsificar la mismísima ley de Moisés. Habían vuelto tediosa, habían vuelto odiosa la religión, imponían una serie interminable de preceptos imposibles de cumplir. Por eso Cristo les dirá: atáis cargas insoportables a la gente que ni vosotros lleváis. Precisamente nuestro Señor, en su enseñanza, en su doctrina, en su ley, va a hacer hincapié en esta actitud interior del corazón, en esta pureza de intención que ciertamente es más sublime, más perfecta, pero también más difícil. Habéis oído que se dijo: no matarás. Pero yo os digo, el que maldice a su prójimo, lo mató en su corazón. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, quien codicia a la mujer del prójimo, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, con su ley, Jesucristo estaba penetrando hasta el fondo del alma, hasta el pensamiento mismo del hombre. Marcaba como pecado incluso el deseo de pecar. Si era malo hacer tal cosa, también lo era pensar en hacer tal cosa, la intención misma de pecar. Como dice Monseñor Fulton Sheen, no esperaba que el árbol produjera malos frutos, quería evitar incluso que se llegara a sembrar la mala semilla. Cualquier ley humana solo es capaz de legislar sobre los actos externos. Cualquier justicia humana solo es capaz de juzgar sobre el hecho consumado. El que roba, el que mata, etc., tiene su castigo. Pero ninguna justicia humana, ni civil,
ni penal, ni siquiera eclesiástica, puede penar a una persona por el pecado de un mal pensamiento, simplemente porque no hay forma de probarlo. Sin embargo, donde no puede llegar ni la ley ni la justicia humana, puede llegar, y de hecho llega, la ley divina y la justicia divina. Por eso la ley evangélica es la más perfecta que ha existido y que existirá jamás. A ningún maestro en la historia, a ningún legislador se le ocurrió jamás doctrina tan excelente. Jamás se le ocurrió una ley más admirable. Y la razón es que Cristo no fue un maestro humano, es el divino maestro. Todos los maestros humanos elaboraron alguna doctrina o dejaron algún mensaje escrito. En cambio, Jesucristo no dejó ningún mensaje escrito. Por eso es el maestro por excelencia, porque como enseña Santo Tomás de Aquino, es propio del verdadero maestro no escribir en un papel, sino en el corazón de sus discípulos. A diferencia de cualquier otro maestro, Cristo fue el único que identificó la verdad con su propia persona. La doctrina que enseñó es Él mismo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Era la primera vez en la historia que esto sucedía y desde entonces no ha vuelto a suceder y no volverá a suceder jamás. Por último, también aquí el Señor toca el tema del escándalo. No del escándalo de la verdad, sino del pecado de escándalo. Es decir, cualquier dicho, hecho u omisión que da a otro la ocasión de pecar. Este escándalo es gravemente pecaminoso. Es en sí mismo pecado mortal, porque tiende a destruir la obra más grande de Dios, que es la redención, con la pérdida de las almas. El pecado de escándalo no solo mata el alma del que escandaliza, sino también el alma del prójimo, quitándole la vida de la gracia, que es infinitamente más valiosa, más preciosa que la vida del cuerpo. Para poder dimensionar la gravedad del escándalo, bastan las palabras de nuestro Señor. Es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le valdría que le atasen al cuello una piedra de molino y lo arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Y en el Evangelio de hoy nos dice, si tu ojo derecho es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtatela, etc. Dos aclaraciones hemos de hacer aquí. La primera es que esta sentencia del Señor no se refiere a la amputación corporal, no significa la mutilación física. Lo que nos está diciendo el Señor es, si tal persona, si tal compañía, si tal lugar, si tal actividad, etcétera, están tan apegados a tu alma como un miembro lo está a tu cuerpo y son para ti ocasión de pecado, deja tal persona, tal compañía, tal actividad, etcétera. Y la segunda aclaración es que esta sentencia del Señor es aplicable también al orden eclesial, a los miembros de la Iglesia. El ojo y la mano son para el cuerpo físico lo que el obispo y el presbítero son para el cuerpo místico. En su comentario al Evangelio de San Mateo, San Cromancio de Aquileia, obispo, escribe: pero ya que se ha hecho mención del cuerpo, esto se puede entender más directamente del cuerpo de la Iglesia. En él reconocemos que el ojo, como miembro precioso que es, quiere decir el obispo, que ilumina el cuerpo entero con la luz del mandamiento divino. También de él se entiende con rectitud el dicho, si tu ojo te escandaliza, arráncalo y échalo fuera de ti.
pues te conviene que perezca uno de tus miembros antes que vaya tu cuerpo entero a la gehenna. Ordena que si acaso este ojo, que es el obispo, por una fe falsa y un comportamiento depravado, fuera escándalo para la iglesia, hay que arrancarlo, es decir, arrojarlo fuera del cuerpo de la iglesia, no sea que el pueblo sea hecho reo del pecado de éste. Y la mano significa el presbítero. El Señor ordena que si también él, por retener una fe falsa o no vivir rectamente, diera escándalo al pueblo de Dios, sea extirpado, es decir, arrojado fuera, para que no se manche la iglesia con el pecado de éste, porque la iglesia, según el apóstol, debe ser santa e inmaculada. Muchas veces se escucha en boca de modernistas, progresistas, pasteleros, y lo que pasa que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios del castigo, del rigor, del infierno, de la justicia. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es el Dios del amor, del perdón, de la misericordia. En primer lugar, esto es falso, porque el mismo Dios es tan autor de la ley del Antiguo Testamento como del Nuevo. No existen dos dioses, un Dios de justicia y un Dios de misericordia, un Dios malo y un Dios bueno. Es una falsa dialéctica. El mismo Dios que legisló en el Antiguo Testamento es el que legisla en el Nuevo. Y en segundo lugar, esto que estamos explicando es doctrina del Nuevo Testamento. Esto no pertenece a la ley del talión, no pertenece a la ley antigua. No hay argumento progresista frente a este argumento contundente. Es Jesucristo, es la ley del Nuevo Testamento, es la ley nueva la que manda amputar el miembro corrompido para salvar al cuerpo. Esto, que puede parecer cruel, en realidad es caridad. Lo dice Cristo hoy. Es preferible amputar un miembro para salvar el cuerpo. El problema es cuando esta sentencia del Señor no se cumple. O no se cumple por una falsa piedad, por una falsa misericordia, por una falsa condescendencia o tolerancia, o no se cumple por connivencia y por complicidad. Y lo más grave es cuando se cumple pero al revés. O sea, cuando se castiga y se amputa al miembro sano y se premia y se promueve al miembro corrompido. Pensémoslo y pidámosle a María Santísima la gracia de amar cada vez más la verdad que profesamos, la doctrina que creemos y el camino que seguimos. Ese camino y esa verdad que a veces son difíciles, pero que son los únicos que nos proporcionan la auténtica felicidad en la tierra y nos conducen a la vida eterna en el cielo. Que esta ley del Nuevo Testamento, enseñada y vivida por Cristo, quiera la Virgen imprimirla no en tablas de piedra ni en un papel, sino en nuestra alma, con caracteres imborrables, que sea ella quien la grave a fuego en nuestro corazón. Que así sea.